Damos inicio ahora a nuestra segunda clase de este curso introductorio a la teosofía, intitulado El ser humano y sus vehículos sutiles, o sus cuerpos sutiles, como digamos. Como ustedes ven, he usado la palabra vehículos porque eso es lo que son estos cuerpos, según vamos a explicar en esta lección. Ahora, la idea de que el ser humano tiene más cuerpos del único que nos es familiar, del único que realmente podemos ver, no se sienta bien con la mentalidad occidental. Somos muy pragmáticos, los occidentales, y tenemos probablemente la tendencia a pensar que lo único que realmente existe es lo que podemos comprobar a través de nuestros sentidos, aquello que podemos ver, observar, tocar, oler, gustar, oír. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros consideramos realidad. Sin embargo, la experiencia y tantas investigaciones científicas, tantas aplicaciones científicas sobre todo, de cosas que no podemos ver, no podemos siquiera percibir, tales como las ondas de radio, los rayos catódicos para televisión, los rayos X, son todas fuerzas de la naturaleza que hemos logrado enjaezar para nuestro beneficio. Sin embargo, son fuerzas que no hemos visto nunca ni podemos ver tampoco. El estudiante tiene que recordar siempre que la capacidad visual del ojo alcanza solamente un número de octavas de vibración. Debemos recordarle a todo el mundo que la materia está compuesta de átomos que vibran en determinadas tasas vibratorias. Hay una infinidad de tasas vibratorias, pero hay un campo específico, una gama, un número de octavas vibratorias, porque la vibración está dividida en octavas, que el ojo humano puede captar. Sin embargo, más allá de esas octavas es imposible que vea absolutamente nada. Como no ve en ese sentido, presume que más allá de lo que puede ver no hay nada. Y ese es un gravísimo error que gradualmente, a medida que este curso se vaya desarrollando, podremos ir comprobando, si no de manera directa y objetiva, por deducción lógica. Recordemos siempre que la enseñanza teosófica está apoyada siempre en el sentido común y la lógica. Uno llega a entender ciertas cosas y llega a adquirir ciertas hipótesis y a darles valor por el hecho de que después de analizarlas cuidadosamente, después de ponderarlas, darlas vuelta y compararlas y ponerlas en línea con principios científicos, uno se da cuenta que es lo más probable que así es como es la cosa, esencialmente. De manera que esa es la ventaja del estudio de la teosofía. No es una filosofía que está en el aire, entre las nubes, llena de cosas abstractas, imposibles de comprender muchísimas veces, y que es para el otro mundo y no para este. La teosofía, según se nos dice, es para este mundo. Es una enseñanza perfectamente clara y directa, que nos enseña a vivir mejor, porque nos enseña a comprender la vida y a comprender las leyes y los parámetros que rigen nuestra evolución. Recordemos que la única razón por la cual estamos aquí es nada más que la evolución de la conciencia, o mejor dicho, el desarrollo de un potencial increíblemente grande que todos tenemos dentro de nosotros. El desarrollo de ese potencial ocurre en la experiencia, a través de la experiencia, porque es la que nos trae evidentemente sabiduría. Primero el aprendizaje y del aprendizaje sabiduría. Y es mediante la sabiduría que vamos acercándonos realmente al desarrollo apropiado de nuestra conciencia. Hay, según se nos asegura en teosofía, dentro de nosotros un potencial de un brillo, de un esplendor, de una belleza y de una sabiduría absolutamente extraordinarias. La semilla de eso está dentro de cada ser humano. Y se nos da la oportunidad, con nuestra permanencia física en el planeta físico, se nos da la oportunidad de desarrollar ese extraordinario potencial. Lo sensato, en consecuencia, es estudiar las leyes que nos van a ayudar a llevar a cabo tan importante tarea, que es realmente, como dije anteriormente, la única razón por la cual estamos aquí. Hay muchas personas que piensan que estamos aquí para obtener la felicidad, y casi todo el mundo, no solamente en el mundo occidental, sino que en el planeta entero, lo que uno ve es gente afanada en conseguir la felicidad, lo que ellos llaman felicidad. También eso varía de persona en persona, porque lo que hace feliz a algunas personas deja completamente indiferentes a otras. Pero en general el concepto de felicidad consiste en que uno esté contento todo el tiempo y pasándolo muy bien. Que no exista el sufrimiento, que no existan los problemas y las dificultades. Como todos sabemos, eso es completamente imposible de lograr.
En este planeta, lo único que tenemos por lo general son dificultades y problemas de todo tipo. También hay momentos muy gratos, hay momentos de felicidad, evidentemente, y tiene que haberlos, porque de otra manera sería imposible. Ni siquiera sabríamos lo que es el sufrimiento si solamente tuviéramos sufrimiento. Pero todos sabemos que la vida es muy difícil, no es una cosa fácil la vida física. Y en consecuencia, no podemos hablar de felicidad en un lugar en donde todo está en estado de cambio continuamente. Esto no es teosofía, esto es física. En física, todos los grandes físicos, especialmente aquellos que estudian energía atómica, siempre han llegado a la conclusión, y en eso nunca han estado en desacuerdo, de que nunca han encontrado una partícula que pueda estar en estado de reposo. Todo lo que sea partículas a nivel molecular están siempre en estado de movimiento. El mundo entero y todo lo manifestado en el planeta siempre está en estado de cambio. Podemos observar una pared, por ejemplo, y decir, yo no veo cambio alguno en esa pared, o una silla, y decir, no veo cambio en esa silla, o el cuerpo humano incluso. Mirarnos al espejo un día, volvernos a mirar al día siguiente, digamos que tenemos 20 años de edad, volvemos a mirar al día siguiente, la semana siguiente, 6 meses después, y no vemos cambio alguno. Y si se nos ha dicho que el cuerpo humano está cambiando continuamente, segundo a segundo, no lo podemos creer, porque no observamos cambio alguno. Sin embargo, pasan los años. Llega uno a la edad de 60 años, por ejemplo, mira fotografías tomadas cuando uno tenía 20 años y se da cuenta que ha habido un cambio enorme. El cuerpo ha envejecido, ha engordado, ha cambiado por completo. Porque estaba cambiando, pero lo hacía de manera tan gradual que no es perceptible para los sentidos humanos. Una de las cosas que el estudiante siempre tiene que tomar en cuenta es no guiarse por sus sentidos. Los sentidos no son útiles, son las ventanas hacia el mundo, por así decir, pero no hacia la realidad, porque lo que nos entregan los sentidos nunca es la realidad. Nos entregan una idea de lo que las cosas pueden ser. Miramos una pared y la vemos sólida. No solo la vemos sólida, la tocamos como sólida también. Sin embargo, todos sabemos que una pared está hecha de átomos, que son partículas en movimiento. ¿Cómo puede ser posible que sea sólido algo que está constituido de partículas en movimiento? Lo que pasa es que se mueven tan rápido, son tan pequeñitas, que escapan nuevamente a la percepción de los sentidos. Y consideramos a una pared entonces como una cosa sólida. Y sin cambio. Pero si observamos la misma pared, digamos 50 años después de la primera vez que la vimos, nos vamos a dar cuenta que ha cambiado el color, que en cierta medida la estructura también ha cambiado, que se ha resquebrajado un poco tal vez, que ha perdido su brillo original, porque han pasado 50 años. Es decir, han estado ocurriendo cambios en una pared de los cuales ni siquiera tenemos noticia por la gradualidad con que tienen lugar. En el caso específico del ser humano, tenemos un cuerpo físico que nos es familiar a todos. Yo les recomiendo siempre a los estudiantes que estudien anatomía, porque cuando uno estudia anatomía, uno se da cuenta de lo extraordinario que es el cuerpo físico, del mecanismo maravilloso que es. Pero es solamente eso, un mecanismo, nada más, no tiene vida propia. La vida se la da el que somos nosotros. El ser que nosotros somos es el que le da vida al cuerpo. Cuando el ser que nosotros somos sale del cuerpo, el cuerpo deja de funcionar inmediatamente. No solamente deja de funcionar, sino que también pierde su conciencia. Nosotros somos la vida y la conciencia de nuestro cuerpo, en otras palabras. Y es importante que así sea. La experiencia del desarrollo de nuestro potencial tiene que tener lugar, según se nos asegura, a nivel físico, porque el nivel físico es el más denso, es el más restrictivo, es el más difícil de superar. Y es solamente en esas condiciones de restricción y limitación en donde el potencial que todos llevamos dentro se va a desarrollar. De ahí la necesidad del mundo físico y el cuerpo físico en el cual habitamos. Recordemos que no solamente vivimos en el planeta, vivimos también en nuestro cuerpo. No se trata de que el cuerpo sea una bolsa en la cual nos metemos, eso no sería lo apropiado. La interpenetración del red que realmente somos con nuestro cuerpo físico es a nivel molecular. Pero igual,
somos nosotros los que hemos entrado al cuerpo y somos nosotros los que lo mantenemos vivo y en estado de conciencia. Una vez que abandonamos el cuerpo en el proceso que normalmente se conoce como muerte, es la muerte del cuerpo físico. Lo abandonamos porque ya no nos sirve. Envejeció, se enfermó y desapareció. Está dispuesto a desaparecer, a descomponerse de acuerdo con las leyes naturales. Y en consecuencia ya no nos sirve como vehículo y tenemos que abandonarlo. Eso es sencillamente lo que la gente llama la muerte. Y sobre lo cual generalmente, debido a nuestra enorme ignorancia, hacemos un escándalo. Y estamos llenos de dolores, llenos de llantos, y llenos de desesperación y llenos de terror, incluso en muchos casos, cuando nos llega el momento de abandonar nuestro cuerpo. Según se nos asegura en teosofía, somos seres inmortales. No existe en el universo fuerza alguna o entidad alguna que pueda matarnos. Somos totalmente inmortales, eso se nos asegura. Pero los vehículos que utilizamos para la expresión de conciencia y para nuestro desarrollo son mortales, están diseñados para durar nada más que un tiempo. Y ese es el caso específicamente del cuerpo físico, por tratarse de un cuerpo muy denso que requiere una gran medida de energía para sus funciones, para moverse, funcionar y actuar. Y en consecuencia la naturaleza lo diseña de una manera tal que no dure más de unos 80, 90 años sin deterioro serio, que eventualmente hace aconsejable dejarlo. Eso es lo que hacemos cuando viene el momento de lo que llamamos la muerte. Nosotros no morimos nunca. No existe esa forma, no hay la forma de que se nos pueda matar, porque somos divinidad, según se nos asegura, y la divinidad es inmortal. Pero el vehículo a través del cual expresamos conciencia a nivel físico está diseñado, como ya dije, para durar un tiempo específico, después de lo cual se deteriora y eventualmente deja de funcionar. Cuando en ese momento lo abandonamos, entonces pasamos a la esfera astral, porque empezamos a funcionar en nuestro segundo vehículo. Vamos a explicar en qué consiste este vehículo. En la segunda parte del curso, en las lecciones número 8, 9 y 10, va a haber una explicación más detallada de lo que son estos vehículos. En la explicación presente, simplemente lo que vamos a explicar es cómo es la estructura de estos vehículos y por qué existen, cuál es el objetivo, cuál es el trabajo que llevan a cabo y por qué sin ellos no podríamos realmente tener el desarrollo apropiado. Tenemos primeramente, como ya dije, el cuerpo físico que nos es familiar porque es el que podemos ver. Pero tenemos también un mecanismo que genera emoción y deseo. La emoción y el deseo son dos factores fundamentales para nuestra existencia y para el desarrollo de nuestra conciencia. Tenemos también un cuerpo mental, o como se le llama normalmente, una mente. Estos dos vehículos son esenciales para nuestro desarrollo. La mente piensa, la mente es capaz, es decir, es lo que nos permite realmente pensar. Se nos asegura que en teosofía el único pensador realmente es el ser que nosotros somos, es el ego espiritual, extensión de la mónada, que es el único ser humano. Recordemos que aquí en este caso estamos hablando de un universo que tiene 7 tipos de materia. La Tierra, en consecuencia, no es una esfera, como ya hemos dicho varias veces, sino 7 esferas concéntricas que se interpenetran e interactúan. La segunda esfera de la Tierra, que le sobresale más o menos hasta la órbita de la Luna, no es visible para nosotros. También interpenetra la parte física hasta el mismo centro. Todas las esferas se interpenetran hasta la parte física de la parte densa, digamos, hasta el mismo centro se interpenetran. La segunda esfera, como ya dije anteriormente, que se conoce como la esfera astral, porque está hecha de materia astral, llega aproximadamente hasta la órbita de la Luna, según se nos ha dicho, cuando la Luna está en máxima aproximación. Y en consecuencia, es de ese material que está hecho nuestro cuerpo astral. Este cuerpo astral es, como ya dije anteriormente, un mecanismo que genera emoción y deseo. El gran error del ser humano es suponer que sus emociones y sus deseos provienen de su sistema nervioso, de ciertos mecanismos físicos que excitan el deseo de cualquier cosa, y entonces uno procede en ese sentido y va en dirección de satisfacer ese deseo. Sin embargo, tenemos que recordarle a todo el mundo que el cuerpo físico es incapaz de generar nada, porque es simplemente un mecanismo a través del cual se expresa la vida.
Emoción y deseo son dos factores de vida, dos factores de conciencia, sin los cuales no podríamos funcionar, porque tenemos que pensar en todo este proceso, y para pensar hay que desear pensar, de manera que tenemos que tener en nosotros algo, un mecanismo que exprese en nosotros deseo. Naturalmente ello trae consigo la emoción y otros factores también que van paralelos al deseo. Y tenemos que tener también, por supuesto, una mente, un mecanismo que nos permita pensar. ¿Por qué? Porque la mónada humana que somos, esa chispa divina que se encuentra en el plano monádico, de los 7 planos, el segundo más elevado es el plano monádico. Y las mónadas que somos nosotros se encuentran prácticamente ancladas ahí. Ahora lo que se nos dice es que estas mónadas son divinidad, pero divinidad inconsciente. La idea es darles conciencia de su divinidad, con la inteligencia, los poderes y la maravilla que eso representa. Y para poder hacer eso, hay que darles la oportunidad en los planos inferiores del sistema, llevarlos a la parte más densa del sistema, que es el mundo físico, el mundo emocional o astral y el mundo mental. Esas 3 esferas de la Tierra son las que ofrecen la mayor medida de densidad, y es en esas 3 esferas en donde ocurre el desarrollo de lo que se conoce como la etapa humana de desarrollo. Tendremos también que recordar algo que dijimos en la primera lección, que el desarrollo de un ser humano ocurre en un número de etapas y generalmente se conocen como iniciaciones mayores una vez que se llega a ese punto de desarrollo. Pero entre tanto, lo que tenemos por delante es vehículos que nos van a permitir expresar emoción y deseo y que nos van a permitir pensar. La mónada humana, siendo divinidad inconsciente, es incapaz de pensar, no sabe cómo hacerlo. Pensar es un factor de conciencia, todavía no lo tiene. Es incapaz de sentir tampoco, y en consecuencia no puede tener deseo ni emoción. Por eso es que necesita estos vehículos, que serán invisibles para la vista del ser humano, pero cuya existencia no podemos poner en duda. Porque el cuerpo humano, el cerebro humano es incapaz de generar pensamiento alguno. Lo puede interpretar, eso sí. Lo puede manifestar a nivel físico. Para eso está el cerebro, está estructurado y construido específicamente para poder expresar pensamiento. Tiene células especializadas, las neuronas, y una serie de aspectos que no son propios del resto del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que permite pensar a nivel físico, pero no puede originar pensamiento alguno. Es lo mismo que la electricidad. Los cables de cobre de la electricidad, por ejemplo, o de oro, transmiten muy bien la electricidad, la conducen muy bien. Son grandes conductores eléctricos, pero no pueden generarla. Para generar electricidad precisamos de un generador. El generador emite la electricidad y el cable es el que la lleva. El sistema nervioso del cuerpo humano, por ejemplo, puede ser bien ecualizado, digamos, puesto en paralelo con los cables de que estamos hablando. Los cables de electricidad son muy similares a los cables que representan el sistema nervioso. Conducen la sensación, eso sí, pero no pueden generarla. El mecanismo para generar sensación y emoción y deseos y sentimientos incluso es el cuerpo astral. Tiene un aspecto ovoide que rodea el cuerpo físico aproximadamente a 18 pulgadas de distancia del marco físico, y que arriba y hacia abajo una especie de ovoide. La característica fundamental de este cuerpo es que tiene colores muy hermosos, colores pastel, brillantes, hermosísimos, realmente en tonos pastel muy lindos en la persona desarrollada. Pero en la persona que todavía tiene muy pocas encarnaciones y que no ha logrado una gran medida de desarrollo, los colores son por lo general opacos, sin brillo, y generalmente a veces hay colores un poco que lo que podríamos clasificar como colores feos. Un verde, por ejemplo, oscuro, un verde así de un tono no agradable de observar, que no puede compararse con el verde esmeralda que tiene en su cuerpo astral una persona que es mucho más desarrollada. Aclaremos aquí que no se trata de que uno sea bueno y el otro sea malo. Es que uno, el que tiene un cuerpo astral de colores más bajos, más oscuros, es una persona que tiene pocas encarnaciones y en consecuencia poco desarrollo. Y todavía no ha llegado al punto que ha llegado el otro, cuyo desarrollo le permite entonces exhibir un vehículo astral capaz de
deseos y emociones puras y elevadas, en contraste con el anterior, cuyas emociones y deseos eran básicos y primitivos porque todavía no tiene el desarrollo correspondiente. De manera que los colores determinan en el cuerpo astral, determinan el grado de desarrollo del individuo. Esencialmente esa es la idea. Ahora, ocurre también que en el cuerpo astral los colores cambian de acuerdo con las emociones que se estén experimentando. Por ejemplo, si hablamos de emociones negativas, la ira, por ejemplo, que es una pasión descontrolada del vehículo astral, no del ser que nosotros somos. La ira, por ejemplo, cuando se manifiesta, se observa en el cuerpo astral un color rojo escarlata con unas especies, como unos flechazos negros de aspecto bastante poco tranquilizador. No es un espectáculo grato cuando se es clarividente y se es capaz de ver estos vehículos, porque hay gente que los puede ver mediante un entrenamiento especial. No es grato, según dicen las personas que han tenido esa experiencia, observar a una persona en estado de ira, en estado de furia. Es realmente un espectáculo bastante intranquilizador, según se nos dice. Se suele decir muchas veces, porque a nivel popular muchas veces hay un conocimiento instintivo de estas cosas, se suele decir, por ejemplo, que una persona se puso verde de envidia. Escuchamos muchas veces eso, o se puso lívido de terror. En realidad es muy difícil creer que la persona se ponga verde, realmente, porque el ser humano no puede ponerse verde en su piel, pásele lo que le pase, a menos que se muera y se descomponga. Ahí pues lo más probable es que el color sea verde. Pero lo normal, mientras una persona está viva, es imposible que se vea verde. Lo que sí ocurre es que el cuerpo astral se torna de un verde enfermizo, un verde grisáceo, medio parduzco, que es muy feo, y que es el color que invade al cuerpo astral de la persona cuando expresa esa emoción indeseable y negativa que es la envidia. Por esa razón, como dije anteriormente, instintivamente probablemente a nivel popular existe una especie de convicción de que así es como resulta la cosa. Lo mismo cuando una persona tiene un acceso de terror o una situación que lo deja lívido, lo que ocurre con el cuerpo astral es que se pone de un color grisáceo, todos los colores más o menos tienden a desaparecer y se pone de un color blancuzco grisáceo que eventualmente desaparece a medida que la persona deja de expresar ese tipo de emoción. En cambio, si una persona expresa, por ejemplo, un gran amor, una madre, por ejemplo, acunando a su bebé en sus brazos, se le observa el cuerpo astral, el ovoide astral, teñido de un color rosa, muy bonito, que surge cuando la madre expresa ese amor por el hijo, que es un amor que es probablemente de los más grandes que puede sentir el ser humano, porque el amor maternal es un amor que todo lo da y pide muy poco a cambio, o casi nada, por lo menos en las madres normales. De manera que el color que surge, como dije ya, es un rosa brillante, muy lindo. También en la persona devocional, por ejemplo, lo que ocurre en el astral cuando está rezando o está en un templo, entregándose a su devoción preferida, de la religión a la cual pertenezca, se le ve un azul muy bonito, un azul digamos, yo diría más o menos un azul turquesa, muy hermoso, que es cuando la persona está en estado devocional, digamos. El color violeta se asocia siempre con las personas, altamente no psíquicas, pero con el misticismo. Las personas que son místicas, inclinadas al misticismo, generalmente tienen una buena medida de color violeta en la parte superior del ovoide. También se asocia el amarillo dorado, con el pensamiento, una capacidad pensante. Los científicos, por lo general, tienen mucho amarillo dorado en su cuerpo astral, pero en realidad es el color del cuerpo mental, de la mente, porque es la mente la que es capaz de expresar deseos. Y en consecuencia, en el caso de los científicos, a diferencia de personas que no lo son, es que el color dorado que se expresa en su cuerpo astral está muy bien organizado, está muy bien, no está mezclado de manera difusa en el ovoide como los demás colores, sino que adquiere una forma específica muy hermosa. Vamos a mostrarles a ustedes en este curso los aspectos que tiene el cuerpo astral cuando se encuentra en sus diferentes estados emocionales o de deseo. Muchas personas me han dicho a veces que estiman que el problema,
problema es el cuerpo astral, el problema del ser humano, puesto que es capaz de expresar deseos y con mucha intensidad y emociones que no son probablemente las más adecuadas o lo más adecuado, y que eso atrasa naturalmente al individuo en su desarrollo. Esa no es la idea. El vehículo está perfectamente bien, no tiene ningún problema. El vehículo simplemente es un mecanismo reactivo y en ese sentido no se le puede culpar. Lo que nosotros tenemos que tener es control sobre ese vehículo para poder entonces utilizarlo, entrenarlo y hacerlo funcionar tal como uno entrena a un animal para que realmente exprese solamente deseos y emociones de tipo constructivo y adecuado. Y así entonces no comprometa nuestro desarrollo. Pero primero hay que saber que uno lo tiene. Si uno no sabe que tiene este vehículo y uno piensa que sus emociones y deseos vienen de su cuerpo físico, pues entonces nunca va a poder lograr el control emocional a que tiene derecho. Lo más importante en lo que respecta a nuestras emociones y deseos es aprender a manejar nuestro cuerpo astral, que es el que los genera, evidentemente. Durante muchísimo tiempo en el mundo occidental, que está bajo la enseñanza de religiones de orden, generalmente religión cristiana, y también otras religiones, se habla del pecado y de la forma inapropiada de funcionar de un ser humano. Existen códigos de ética, como los 10 mandamientos y otros, que nos indican qué cosas podemos hacer y qué cosas tendremos que evitar para mantener una moral adecuada, para que la sociedad pueda funcionar de manera atinada y no existan problemas mayores. El ser humano tiene que comportarse de determinada manera. El ser humano, sin embargo, se le observan pasiones, se le observan defectos, se le observan una serie de cosas que son de orden negativo. Y de nada se saca de ninguna manera con inventarle infiernos eternos, con un bípedo ridículo, con cachos y cola y un mar de fuego y azufre, para amenazar a la gente y, mediante el miedo, esperar que se porten bien, que abandonen sus pasiones, sus envidias, sus maldades, mediante la idea de que si acaso se mueren van a ir a dar a ese infierno. Pero como la idea es totalmente infantil, ninguna persona que realmente piensa la va a aceptar. Y eso nunca ha sido un motivo de regeneración para la estructura moral del ser humano. Nunca. Por el contrario. Es una superstición más que no sirve absolutamente para nada, sino sencillamente para asustar a la gente de manera inadecuada, para que finalmente terminen pensando que eso es una cosa que no puede ser. Y siguen en consecuencia con sus malos hábitos y mala forma de funcionar. Mucho más sensato resulta decirle, mire, usted tiene un vehículo que le permite a usted sentir deseo y emoción. Ahora, usted tiene que aprender a manejar ese vehículo. Existen las formas de hacerlo. Mediante la meditación hay ciertos métodos que le permiten a uno alinear su cuerpo astral adecuadamente para ponerlo bajo control, tal como se pone bajo control un animal. Un caballo, por ejemplo, que está sin domeñar, hay que amansarlo. Y para eso hay un método que permite que el animal finalmente se someta al control del ser humano, al control del hombre que cabalga en él. Y lo lleva entonces el animal a donde el hombre quiere. El animal no amansado, el animal sin domeñar, siempre va a ir para donde él quiere. En el caso del cuerpo astral, nuestro mecanismo de emociones y deseos, es el cuerpo el que hace lo que quiere. Es el cuerpo el que tiene las explosiones de furor. Es el cuerpo el que alberga los deseos indeseables, inapropiados. Es el cuerpo el que hace todas esas cosas que a veces nos espantan en nosotros mismos, pero que no somos nosotros. El único problema que tiene el ser humano es no saber manejar ese mecanismo. Y con eso entonces uno se deshace de una vez por todas del sentimiento de culpa, que es el gran problema de la estructura psicológica del ser humano en Occidente sobre todo. Se considera un pecador porque se lo han dicho y se lo han repetido y se lo han machacado. Incluso se ha llegado al extremo de decir que nace con pecado, lo cual es una obscenidad, digámoslo claro y directo, algo que no tiene realmente derecho a enseñar nadie, porque es una mentira deleznable. Se nace con el karma que nosotros tenemos, pero eso de nacer sucio es una cosa totalmente inaceptable. Venimos completamente limpios de las esferas superiores cuando venimos a la encarnación. Para eso hemos pasado por las esferas superiores,
para sintetizar lo que aprendemos y para purificarnos de nuestros errores y de la suciedad que hemos adquirido durante la encarnación. Pero al entrar al mundo venimos limpios, sin excepciones, venimos en buen estado, no hay problema en ese sentido. Pero mientras el ser humano no entienda que tiene este vehículo, que es separado de él, que no es él, pero que lo tiene para su uso, nunca va a aprender a manejarlo, porque es imposible pretender manejar algo que uno no sabe que tiene. Eso es lógica pura. Y en consecuencia, lo primero que hay que enseñarle al ser humano es que tiene este vehículo. Eso es lo más importante de todo. Y enseguida la técnica para aprender a manejarlo. Cuando uno aprende a manejar el cuerpo astral, es el equivalente a decir que ha aprendido a manejar sus emociones y sus deseos. Una vez que uno tiene control sobre las emociones y sus deseos, la posibilidad de cometer errores de todo tipo, de hacer sufrir a otras personas y de acumular un karma inapropiado, desaparece casi por completo. Emociones y deseos de tipo noble y elevado siempre hacen avanzar al individuo de manera más rauda, más rápida, más apropiada. De manera que hay una sensatez seria y absolutamente necesaria en la idea de aprender a manejar nuestras emociones y nuestros deseos. Vale decir, aprender el control absoluto sobre este vehículo que nos es tan útil, pero que puede ser muy peligroso y retrasar nuestra evolución considerablemente si no está bajo nuestro control. Repito que es perfectamente posible llegar a controlarlo mediante diferentes técnicas que existen, especialmente de orden meditativo. En la meditación se pueden lograr muchísimas cosas, sobre todo el control y alineamiento de los vehículos como corresponde, para que funcionen como se debe. Tenemos también, además, como ya dijimos anteriormente, otro vehículo que es un poquito más grande, también es un ovoide, que interpenetra el cuerpo astral y el cuerpo físico. Este vehículo normalmente lo llamamos la mente. Sorprendentemente, ustedes no lo van a creer, pero sorprendentemente hay gente, hay personas que establecen ninguna diferencia entre su mente y su cerebro. Dicen, aquí en mi mente yo estaba pensando tal cosa, ahí no está la mente. El cuerpo mental, vuelvo a repetir, es un ovoide que interpenetra el cuerpo astral y el cuerpo físico, pero está hecho de materia sutil. Y es el mecanismo que nos permite pensar. Pensar es un factor de conciencia. La mónada humana que somos y su extensión, el ego espiritual, que se llama el alma en las religiones, es incapaz de pensar, no sabe cómo. Hay que enseñarle. Para poder enseñarle hay que darle un mecanismo que le permita pensar. Es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con un músico que no tiene las cuerdas vocales en buenas condiciones y no puede expresar sus ideas musicales, su sentimiento musical, las canciones que compone, si es compositor, no puede expresarlas porque la garganta no le da, sencillamente. Y entonces lo que hace es estudiar un instrumento, ya sea piano, violín, guitarra, etcétera. Hay muchos instrumentos que se pueden estudiar, mediante el cual el músico va a poder expresar su música, su capacidad musical. De otra manera no lo puede hacer. Con el ego pasa una cosa similar, el ego espiritual o el alma pasa una cosa similar. No sabe pensar, porque no tiene cómo. El instrumento que llamamos la mente es lo que le permite pensar. Eventualmente va a llegar a un punto en que no va a necesitar la mente para pensar, ya va a haber aprendido a pensar sin una mente. Es un estado superior, se nos dice, de desarrollo del ser humano, en que la parte mental desaparece y da entrada a la parte intuicional, que es una forma de mente mucho más elevada y que no es analítica, pero que consiste en la habilidad para identificarse con las cosas de una manera tal que uno adquiere conocimiento simplemente por su cercanía interior con las cosas que le rodean o con los seres que le rodean, sin el menor problema. Es un tipo de mente muy superior, repito, que no es analítica. Durante un tiempo, sin embargo, y bastante prolongado, millones de años, el ser humano precisa de su cuerpo mental. Ahora, lo importante, al igual que con el cuerpo astral, es aprender a pensar correctamente, número uno. En segundo lugar, aprender a manejar la mente como realmente corresponde manejarla. ¿Ok? Normalmente, en la gran mayoría de los seres humanos, lo que hay es un desorden mental extraordinario. El ser humano piensa que está muy bien porque es capaz de pensar, pero en realidad está muy mal. Cuando a uno se le da, por ejemplo, la instrucción de que se siente en un lugar tranquilo
en donde no existan interrupciones y concentre su mirada, estando cómodo, asegurar de que no vaya a haber interrupciones de ninguna especie. Una vez que esas condiciones están establecidas, concentrar la mirada en un objeto, cualquier objeto. Puede ser un teléfono, puede ser un cenicero, puede ser una vela prendida o apagada, o por último cerrar los ojos e imaginarse un objeto. Durante 3 minutos, concentrar la atención, y este ejercicio ustedes lo pueden hacer. Concentrar la atención por 3 minutos en ese objeto, pero nada más que en ese objeto. Pensar nada más que en ese objeto, que no exista ningún otro pensamiento. Uno se sienta a hacer este ejercicio convencido de que va a ser la cosa más sencilla. Es la cosa más difícil. A los 10 segundos se está pensando en 25 cosas diferentes, porque la mente está en desorden. Está en desorden porque el ser que la tiene para su utilización no ha aprendido nunca a controlarla, nunca ha aprendido a manejarla, nunca le han dicho que es posible manejar la mente. Y en consecuencia la mente, que es una energía cósmica tal como es el deseo, y muy intensa, y que está focalizada en cada ser humano, todos tenemos un poco de ella, ese poco es muy intenso y es muy difícil de manejar. Pero es fundamental que aprendamos a manejarlo. Tener orden mental es fundamental. Aprender a silenciar la mente, por ejemplo, es esencial. La mente es de una cháchara continua. Piensen ustedes cuántos pensamientos tiene uno, rápidos e inútiles. La mayoría frívolos muchas veces, cosas que realmente no tienen ninguna importancia. Y estamos continuamente quemando energía con esto, porque la mente, al pensar, quema energía. Estamos desperdiciando una energía que nos ha sido entregada gratis, simplemente debido a nuestra ignorancia de cómo manejar este vehículo que llamamos el cuerpo mental o la mente. Es posible mantener la mente quieta, perfectamente bien. Simplemente hay que hacer los ejercicios correspondientes, como para toda otra cosa. Cuando se quiere lograr eso, existe un método. No solamente existe un método, tiene también que existir de parte del estudiante que aspira a esto, tiene que existir también paciencia y que se dé el tiempo necesario para poder lograr lo que está buscando. Persistencia y paciencia son los dos factores que tienen que tomar en cuenta, porque cuando se sienta y ve que durante 3 minutos, ni siquiera durante 3 minutos, puede concentrar su atención en algo con exclusión de todo lo demás, el individuo no puede creer lo que le está pasando. Ahí es cuando se da cuenta que él no es su mente, puesto que si él fuera su mente, no habría problema alguno en concentrarla en algo. Ahí es cuando se da cuenta que la mente no solamente no es él, sino que la mente no está bajo su control. Ese es su vehículo, para que él lo controle y lo utilice para su beneficio, para su desarrollo, pero no sabe controlarlo, no sabe qué hacer con él, porque no sabe que lo tiene, piensa que todo lo que piensa le viene del cerebro. Todo esto viene como resultado de una deplorable enseñanza, y hay que decirlo, yo no estoy aquí para atacar las religiones, pero hay ciertas cosas que hay que decirlas cuando son errores crasos, responsables del estado de subdesarrollo mental en que se encuentra el mundo en general, a nivel intermedio, digamos, a nivel de ser humano corriente, por las cosas que se enseñan que no son verdad y que no son adecuadas. Se nos dice cuando se identifica al ser humano que se trata de un cuerpo con un alma. Al decirle a las personas que ellos son un cuerpo, se les identifica con ese cuerpo. Y en consecuencia todo lo que ocurre a esa persona, en el sentido mental o en el sentido emocional, esa persona lo identifica con su cuerpo y piensa que sus sensaciones y emociones vienen de su sistema nervioso, que sus pensamientos vienen de su cerebro. Eso es lo que se le ha dicho, que es un cuerpo. Y no basta decirle que tiene un alma, porque al preguntar al individuo qué es el alma, la respuesta no está por ninguna parte, es el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? No podemos enseñarle a la gente estupideces de ese tamaño. Lo único que se hace es confundir a todo el mundo. Y la impresión que da es que muchas religiones están más interesadas en confundir que en enseñar. Es una cosa que no debe ocurrir bajo ningún punto de vista. Mucho más sensato es suponer que el ser humano es un alma. Ese es el verdadero ser. Con cuerpos, no uno, sino varios. En este caso hemos mencionado 3. El cuerpo físico para la acción a nivel físico. El cuerpo astral, mecanismo generador de emociones y deseos. Y el cuerpo mental, mecanismo mediante el cual nos es posible pensar.
hemos mencionado 3 vehículos, pero se nos dice que son 5. ¿Cuáles son los otros 2? Es lo que pasaremos a explicar ahora. Lo que tenemos en este caso, lo que la naturaleza habría tenido como problema, la naturaleza no tiene problemas porque tiene mucha experiencia y lo soluciona todos muy bien, con mucha inteligencia, con mucha capacidad. La dificultad que se presentó o que se presentaría sería pasar los pensamientos, que son una energía muy sutil, al cerebro físico del ser humano para que el cerebro pueda interpretarlos y acarrearlos, si ustedes quieren. ¿Cómo hacer que algo tan sutil como es un pensamiento, que es una energía, pueda ser procesado por un organismo físico tan denso como es el cerebro? Ya dije anteriormente que el cerebro tiene células especializadas para eso. Aún así, son células físicas y en consecuencia densas. ¿Cómo hacer para que el pensamiento pase en consecuencia del cuerpo mental o de la mente al cerebro? El otro problema que se presenta también es cómo hacer para que las sensaciones y las emociones y los deseos, que también son algo sutil, aunque puedan ser groseros y bajos, a veces son sutiles, porque están generados por un mecanismo sutil como es el cuerpo astral. ¿Cómo hacer para que esos pasen al cuerpo físico y se traduzcan entonces mediante el sistema nervioso en lo que llamamos deseos, sensaciones, emociones o lo que sea? ¿Cómo hacer para que eso también tenga lugar? Porque sabemos que el cuerpo físico es incapaz de producir pensamiento, de generarlo. Y sabemos que es incapaz de generar emoción y deseo y sensaciones. No lo puede hacer. Esos otros vehículos que lo pueden hacer son sutiles. ¿Cómo pasar entonces de esta sutileza a la parte densa del cuerpo físico? Y lo que se nos dice es que además de estos vehículos que hemos mencionado los 3, tenemos lo que se llama también el doble etéreo. El doble etéreo es como quien dice el puente entre los vehículos sutiles y el cuerpo físico. Es el doble etéreo el que baja la frecuencia de los pensamientos, que son, recuerden, son cosas, son moleculares. Recuerden que el pensamiento es materia. Baja la frecuencia del pensamiento de una manera tal de hacerla digerible, por así decir, para el cerebro humano, para que las neuronas del cerebro humano puedan coger esa vibración y expresarla en forma de pensamiento. Es como una especie de transformador de la energía que baja la frecuencia de los pensamientos y la hace posible entonces de manifestarse a nivel físico. Lo mismo ocurre con el cuerpo astral. La sensación de deseo, emoción, sensación, todo lo que sea, el doble etéreo es el que baja la frecuencia vibratoria de esos átomos y entonces la proyecta al sistema nervioso. Y entonces el cuerpo físico humano es capaz de sentir. Ese mecanismo que actúa como puente, digamos, de materia etérea o materia etérica, como se le dice también, es técnicamente hablando materia física, porque es la parte del mundo físico que nosotros no podemos percibir. Lo que se nos dice en ciencia normalmente cuando estudiamos en la escuela básico, o sea, que existen 3 elementos: sólidos, líquidos y gases. A nadie se le ocurre preguntarse qué ocurre cuando uno acelera los átomos de gas, un gas como el aire, por ejemplo, que es muy sutil y no es visible. ¿Qué ocurre cuando uno acelera la vibración de esos átomos, de esas moléculas? Se consigue, lo que se consigue es una forma de gas aún más sutil, más invisible, menos detectable incluso. Hemos entrado a lo que se conoce como la región etérica del mundo físico. Tenemos en consecuencia, de acuerdo con la ciencia oculta, de acuerdo con la teosofía, lo que tenemos: sólidos, líquidos, gases. Hasta ahí podemos ver. Y tenemos adicionalmente 4 éteres que conforman lo que se conoce como la región etérica del mundo físico. Es decir, que técnicamente considerados son físicos, aunque no los podamos ver. Es una parte del mundo físico que vibra en átomos que vibran a una velocidad que escapan a la percepción de los sentidos del cuerpo humano. Pero son, sin embargo, considerados, vuelvo a repetir, técnicamente como la región etérica del mundo físico, esencialmente. Una vez que se acelera más aún esa tasa vibratoria de los éteres, lo que se conoce ya, lo que se obtiene, en realidad es materia astral. Ya se pasa al plano siguiente. Las diferencias entre los 7 planos que existen en el sistema, los 7 tipos de materia, las diferencias entre uno y otro
son simplemente diferencia de tasa vibratoria. Los átomos, mientras más rápido vibran, más sutil se hace la materia, más es energía y menos masa. Lo mismo ocurre a nivel físico también. Mientras más rápido, más se aceleran los átomos, más sutil se hace. Los átomos más lentos, los que vibran más lentamente, son los de materia física, de materia mineral. Los átomos, cuando usted acelera los átomos, eso ya pasan a ser átomos, digamos, de agua, de materia acuosa, de materia de hidrógeno. Una vez que usted pasa a acelerar esos átomos más aún todavía, la tasa vibratoria, lo que tiene es materia mental, fundamentalmente materia del tipo más sutil que existe a nivel físico. Tenemos sólidos, líquidos y gases en ese sentido. Lo único que los diferencia es la tasa vibratoria que estos tres elementos tienen. Una vez que acelera usted esa tasa vibratoria, entra, como dije anteriormente, a la región etérica del mundo físico. El cuerpo astral del ser humano está hecho de material de esa región y tiene en consecuencia, al igual que esa región, 4 tipos de éter. El éter vital, el éter químico, el éter lumínico o luminoso, como se le llama también, y el éter reflector. Cada uno de ellos cumple una función fundamental en el proceso de servicio que tienen para el cuerpo humano y para hacer de puente entre los vehículos sutiles y el cuerpo humano. La otra función fundamental que tiene el doble etéreo también es el coger energía solar para dispensarla al cuerpo físico. Es como una especie de batería que se carga de energía solar, la transforma y la hace entonces disponible para el cuerpo físico a través de ciertos centros que existen, de energía que existen en el cuerpo físico, que se conocen con el nombre de chakras. La palabra chakra con K, K-R-A, perdón, esa palabra es sánscrito y quiere decir rueda, porque cuando se observan estos centros que están ubicados en el cuerpo humano, lo que se ve son una especie de prominencias como embudos y tienen como rayos. Parecen a primera vista como rayos de ruedas. Por esa razón se le ha dado el nombre de chakras, porque la palabra significa en sánscrito rueda, fundamentalmente. Son 7. Uno a la altura del vaso, uno en la base de la columna vertebral, otro en el ombligo, otro en el corazón, otro en la garganta, otro en el entrecejo y uno en la corona de la cabeza. Este curso no comprende el estudio de los chakras, es un estudio oculto más avanzado, de manera que no vamos a dar más información que la que acabo de entregar, porque no corresponde ahora, simplemente serviría para confundir. Hay que aprender otras cosas primero, pero fundamentalmente el cuerpo humano no solamente vive por lo que come o por lo que bebe, sino que también por la energía solar que recibe mediante este mecanismo que llamamos el doble etéreo, que es lo que nos dispensa la energía solar para poder continuar viviendo. Recuerden que en el universo todo es polaridad. Para que exista vida en nuestro cuerpo, vida en nosotros, para que esa vida pueda expresarse a nivel físico, tiene que haber polaridad. La comida del planeta, que tiene polaridad negativa, tiene que unirse en consecuencia con la energía solar que nos viene del Sol, que tiene polaridad positiva. La unión de ambos produce lo que llamamos vida y conciencia. Eso es lo importante de recordar. El doble etéreo entonces cumple esas dos funciones y otras más que después explicaremos en mayor detalle en la segunda parte del curso, cuando hablemos en la lección número 8 sobre el doble etéreo. Y tenemos, según se nos asegura, un quinto vehículo que es extraordinariamente importante. Lo que se nos dice es que durante nuestra existencia, nuestra encarnación, los vehículos desaparecen uno tras otro. Primero muere el físico, posteriormente, después de un tiempo en el mundo astral, muere el astral, vamos a explicar eso en la próxima lección, y posteriormente también se desintegra el cuerpo mental, cumplidas las funciones que tienen en sus respectivos planos. Pero tenemos un quinto vehículo que no se desintegra nunca, porque ese es el vehículo donde se van acumulando, una vez sintetizadas, las facultades de las cosas que hemos ido aprendiendo en la encarnación. Ese es el objetivo de nuestra permanencia en el mundo mental una vez que desencarnamos. El hecho de sintetizar esa enseñanza en facultad y que se deposita en lo que se conoce como el cuerpo causal o mental superior, hecho de material de las 3 subdivisiones superiores del mundo mental. Es ahí donde se almacenan
todas estas facultades que después en la próxima encarnación aparecen como lo que se llama dones. No son dones de nadie. Dios no le da dones a nadie. Nosotros tenemos que ganarnos eso. En la próxima lección vamos a hablar sobre vida después de la muerte, en donde explicaremos este proceso en mayor detalle. Muchísimas gracias.